Hola, estamos conversando con Carlos Domínguez. Carlos, a veces uno ve las noticias, tiene conversaciones con la gente de su entorno y lo que tiene la impresión, o por lo menos yo tengo la impresión, es de que hay conflictos doquier aparte. Conflictos por hidroeléctricas, conflictos por minería, conflictos por carreteras, conflictos por esto y conflictos por el otro. Y parte de tu área de investigación tiene que ver con conflictos sociales. ¿Qué has aprendido que puedas compartirnos? Yo he trabajado sobre todo conflictos sociales alrededor de ciertos megaproyectos de infraestructura, ¿no? Para entender un poquito más, la definición de un megaproyecto es una gran iniciativa de política pública que generalmente supera $1 billón, lo que hace que sea muy grande. Y la magnitud en términos de inversión implica también que hay una magnitud importante en términos de la complejidad del proyecto. Mientras más grande, más complejo puede ser un proyecto y mayor la probabilidad de que a veces haya grupos afectados de distintas formas que se organizan para oponerse en contra de este tipo de proyectos. Entonces, una de las cosas que yo he hecho es entender cómo se dan esos procesos desde la política pública y desde la movilización social para entender cómo se generan esos conflictos alrededor justamente de este tipo de iniciativas de política pública. ¿Hay algo así como la teoría general del conflicto? Bueno, sí la hay, pero yo creo que esas teorías con esas ambiciones muy generales son muy útiles, pero siempre hay que estar al tanto de cómo las complementamos con otras cosas. Yo, en mi agenda de investigación, me gusta tomar una perspectiva, sí, desde la parte económica, pero también desde la parte sociológica, desde la parte política, y es justamente esa multidisciplina lo que me permite, digamos, o me ha permitido en los últimos 10, 15 años, generar un modelo explicativo en torno a este tipo de conflictos. ¿En qué consiste ese modelo? Bueno, hay que tomar en cuenta, en primer lugar, tres grandes vertientes, que son la vertiente de los contextos sociales y políticos. O sea, no podemos entender un conflicto sin entender las especificidades del lugar, de las comunidades y de las sociedades en las cuales surgen esos conflictos. Hay una historia siempre de política pública, en el sentido de que más allá de los modelos normativos, por ejemplo, de la elección pública, en la realidad los proyectos son como especie de animales que van evolucionando en la agenda de políticas públicas, ¿no? O sea, no surgen de manera espontánea, sino que se van formando y se van modificando. Y entender cuál es el origen del proyecto en la agenda de políticas públicas es un segundo elemento que hay que tomar en cuenta. Y el tercer elemento tiene que ver con los avances, por ejemplo, en los valores de política pública. Por ejemplo, cómo juega algunas prioridades como puede ser el medio ambiente, la disciplina fiscal o algunos ideales que en un gobierno en particular digamos, toman preeminencia, ¿no? Entonces, la combinación de estas tres cosas, de estas tres vertientes, es lo que explica que en un momento dado surja la iniciativa de política pública, ¿no? Y es muy importante que diferenciar entre el contenido de la política pública y la forma como se vende la política pública, ¿no? O sea, el discurso alrededor de la política pública. Muchas veces los conflictos justamente se generan no tanto porque el proyecto sea malo en sí mismo, sino por las formas en las cuales es instrumentado y presentado a los distintos actores afectados. En el contexto de proyecto/conflicto, ¿hay algo así como una lista de no, eso no? Bueno, hay algunas cosas. Una cosa que es muy importante es la participación, ¿no? O sea, un proyecto que es decidido de manera arbitraria, sin tomar en cuenta, digamos, la opinión de algunos grupos afectados, es un candidato a generar un conflicto.
Claro, siempre está la posibilidad de que hay grupos de presión que están tratando de proteger sus privilegios y hay que mantenerse vigilante de eso, pero un proyecto que es decidido simplemente de manera arbitraria, de manera jovesiana, vamos a decir, es un proyecto que está destinado a tener muchísimas dificultades. En ese sentido, hay muchas metodologías a nivel internacional que se han desarrollado para hacer un análisis de riesgos sociopolíticos con la finalidad de, digamos, adelantarse a la identificación de esos riesgos y poder modificar. A veces pequeñas modificaciones en un proyecto pueden hacer una gran diferencia si se hacen antes de anunciar el proyecto y antes de implementar el proyecto, que si se hacen después, una vez que ya se generó el conflicto. ¿Tienes en mente algún conflicto de libro de texto? Voy a poner dos casos de estudio que yo he trabajado mucho y de los cuales he escrito bastante. Uno es, por ejemplo, la guerra del agua en Bolivia, que se da entre el año 2000 y 2001. Ese es un ejemplo claro. Otro ejemplo es el caso de algunas hidroeléctricas en México y el proyecto aeroportuario en México, que en un inicio fue anunciado en el año 2001, 2002, y tuvo que ser primero cancelado por un conflicto social. Después, paradójicamente, fue rescatado por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y el proyecto se logró, digamos, encaminar. Y ahora tuvo que ser cancelado ante el cambio de la administración con la entrada de un nuevo presidente con orientaciones políticas, ideológicas distintas, ¿no? Pero básicamente, por ejemplo, en el caso del aeropuerto, tanto el fracaso en el año 2001 que tuvo por el conflicto que generó, tanto el momento en el que se promovió exitosamente durante el siguiente gobierno y la cancelación actual, se pueden entender esos tres episodios con este modelo explicativo si se van siguiendo cómo estas vertientes se, digamos, convergen e interactúan entre sí. ¿Cuál es, otra vez en el espíritu de identificar elementos, es posible identificar a actores típicos del conflicto? Sí. Hay, por ejemplo, en el caso de movimientos sociales que se generan como oposición a estos proyectos, generalmente se puede hablar de actores que son radicales y actores que son moderados. Y la interacción entre los actores que son radicales y los actores que son moderados es muy importante en la definición y en el rumbo que toma ese movimiento social, ¿no? Por poner un ejemplo, justamente del lado de los movimientos sociales, ¿no? En la parte de la política pública también hay una categorización que se vuelve importante, ¿no? O sea, el papel que juegan, por ejemplo, los expertos, los llamados expertos, ¿no? O los políticos, ¿no? Y los conflictos entre los expertos y políticos también son determinantes también del rumbo digamos que toman este tipo de conflictos, ¿no? Carlos, si un estudiante se acercara y te preguntara, ¿me aconsejas algún libro? ¿Me aconsejas algún sitio web? ¿Un paper? ¿Tienes algo en mente para recomendarle? Bueno, pues hay un libro que yo escribí que se llama Megaproyectos Fallidos, Sociología Histórica y Política Comparada, que es editado por el Instituto Mora, y me parece que es un buen ejercicio digamos, de política comparada para entender cómo distintos factores juegan en distintos contextos. Y a un nivel más general hay un autor que se llama Bent Flyvbjerg, que es un autor danés, que es uno de los grandes expertos en el estudio de megaproyectos y en el estudio de los conflictos que se generan alrededor de este tipo de iniciativas.